Buenas noches, mi nombre es Luis Ariel Avellaneda Domínguez, estudiante de la maestría en Análisis de Datos y Sistemas Inteligentes. Este video corresponde a la actividad de Fundamentos Matemáticos de la semana 1. En el primer punto, se nos pide que analicemos el álgebra de matrices en análisis de datos y representemos un conjunto de datos como una matriz. El álgebra matricial es una rama de las matemáticas que estudia las matrices y las operaciones que se pueden realizar con ellas, como suma, multiplicación y transposición. Una matriz es una tabla de números organizadas en filas y columnas, que es prácticamente la base de la analítica de datos y el sistema de almacenamiento de datos. ¿Por qué es importante la analítica de datos? Porque muchas veces trabajamos con grandes conjuntos de datos, por ejemplo, información de miles de personas y sus características. Las matrices nos permiten organizar estos datos y aplicar operaciones matemáticas para analizarlos, transformarlos o hacer predicciones. Por ejemplo, los modelos de regresión, como el ejemplo que tenemos a continuación. En este ejemplo, vamos a simular un conjunto de datos de tres variables, que son los años de educación, las horas trabajadas por semanas y la experiencia laboral de una persona en años, con el objeto de predecir los ingresos estimados de una persona. En este caso, se modela como una regresión lineal matricial. En la imagen acá que podemos ver de las matrices, eh, se predicen los ingresos usando variables socioeconómicas, como habíamos mencionado, años de educación, horas trabajadas por semana y experiencia laboral. El objetivo de esta matriz es predecir el ingreso estimado de una persona usando un modelo matemático llamado regresión lineal multivariable. El álgebra matricial se usa aquí eh, usando los datos como matrices. Cada persona tiene los datos que ya habíamos mencionado. Tenemos esas personas, las podemos organizar en datos en la matriz donde cada fila es una persona y cada columna es una característica. Luego el modelo aprende un conjunto de números llamados coeficientes o pesos que indican cuánto influye cada característica en el ingreso. Con base en esto se hace una predicción multiplicando las matrices, que es una de sus operaciones básicas. Para predecir el ingreso se multiplican los datos de cada persona por los coeficientes del modelo y el resultado es el ingreso estimado. Para el punto 2 tenemos utilizar un conjunto de datos para calcular valores y vectores propios de una matriz asociada y explicar cómo estos resultados pueden influir en el diseño de indicadores de impacto. Primero veamos qué son las matrices en los vectores, perdón, en matemáticas. Un vector es una entidad que tiene una dirección y magnitud. En álgebra lineal se representa con una lista ordenada de números o componentes que pueden indicar posiciones, fuerzas o variables en un espacio n-dimensional. Por ejemplo, ¿qué son los valores y los vectores propios? El valor propio mide cuánta varianza o información explica una cierta combinación de variables, y un vector propio señala la dirección o la combinación lineal de las variables en la que ocurre esa varianza. ¿Cómo se aplica en el diseño de indicadores? En un análisis de datos para impacto social o económico se construye una matriz de covarianza o correlación con variables como empleo, pobreza, educación, etc. Al calcular estos valores y vectores propios de esa matriz, podemos obtener qué variables o combinaciones de ellas aportan más a la información. Por ejemplo, cómo reducir la dimensionalidad sin perder el sentido del fenómeno y cuáles indicadores compuestos representan mejor las dinámicas observadas. En el ejemplo que tenemos aquí en la imagen, tenemos que en el primer valor, 13.1.31, indica que la primera combinación lineal de variables o el primer componente explica la mayor proporción de la varianza, y a medida que descienden cada componente explica menos. Los vectores propios, que aparecen uno por columna, representan las combinaciones lineales de las variables originales. Por ejemplo, la primera columna muestra cuánto aporta cada variable al primer componente. Y en el gráfico que tenemos de varianza explicada acumulada muestra cómo se va acumulando la información explicada a medida que se agregan componentes. En este caso, los dos primeros componentes explican gran parte de la variabilidad, lo que permitiría reducir de 4 a 2 dimensiones sin perder mucha información.
Este análisis nos ayuda a elegir variables clave que capturan el comportamiento del sistema, construir indicadores compuestos más eficaces y menos redundantes y visualizar patrones de cambio ante intervenciones en políticas públicas. En el tercer punto tenemos aplicar producto vectorial y escalar a conjuntos de datos en dos dimensiones. Usar proyecciones para filtrar y limpiar datos demostrando su utilidad en la manipulación de bases de datos. En el producto escalar entre dos vectores es cuando se alinean entre sí matemáticamente. Se usa para proyectar un vector de datos sobre una dirección significativa, por ejemplo, una tendencia principal. Lo que hace esto es eliminar el ruido ortogonal o perpendicular en esa dirección. Permite también conservar solo el componente útil del dato. Como un ejemplo práctico, si tenemos datos con ruido en múltiples direcciones, podemos proyectarlos sobre una dirección base y quedarnos solo con la parte alineada. Y el producto vectorial en 2D, el producto vectorial entre dos vectores, no da un vector, sino un escalar que representa el área del paralelogramo que forman en limpieza de datos. Nos permite detectar cambios de orientación entre vectores vecinos. Y si el área es muy grande, puede indicar una anomalía o una inconsistencia estructural. En nuestro ejemplo práctico de producto escalar vectorial y proyecciones para limpieza de datos, tenemos este ejemplo donde nos muestra tres elementos clave. Las flechas grises son los datos originales con ruido en varias direcciones. Los puntos azules alineados son datos proyectados sobre una dirección significativa y el punto rojo que tenemos acá es la dirección base sobre la cual se realiza la proyección. Lo que se hizo fue aplicar el producto escalar entre cada vector ruidoso y la dirección base. Esto nos elimina el componente perpendicular, que es el ruido, lo gris, ya habíamos, como habíamos dicho, y conserva el componente alineado, que es la que contiene la información relevante. El resultado de esto es un conjunto de datos más limpio, alineado y útil para análisis posteriores. Ahora vamos con el cuarto punto, que es abordar un problema de ciencia de datos que requiera optimización, aplicando métodos numéricos para encontrar el mínimo o máximo de la función y analizar cómo esto puede mejorar resultados en situaciones reales. Para este caso tenemos la optimización numérica y métodos computacionales aplicados a problemas reales de la ciencia de datos. En este es el proceso de encontrar el valor mínimo o máximo de una función objetivo usando métodos computacionales. Se aplica para ajustar modelos predictivos como regresión o redes neuronales, calibrar parámetros de algoritmo y también minimizar funciones de error como el error cuadrático medio. Para este ejemplo usamos el gradiente descendiente que el profesor nos había mencionado en la clase, el cual es un algoritmo iterativo que ajusta los parámetros de un modelo para minimizar una función de pérdida. En regresión lineal, la función de pérdida típica la podemos ver acá. El gradiente descendiente calcula la pendiente de esta función y da pasos en la dirección que reduce el error. Acá tenemos el gráfico de ejemplo donde minimizamos una función de error cuadrático en una regresión lineal con datos simulados. Aquí podemos observar los puntos grises que son los datos que representan las observaciones simuladas con cierta dispersión y la línea roja que es el modelo ajustado, que es la recta que mejor se ajusta a los datos obtenida al minimizar el error cuadrático medio. El modelo fue entrenado iterativamente para encontrar los parámetros óptimos, la pendiente y el intercepto, que mejor predicen la variable dependiente y a partir de x. Este proceso es escalable y eficiente. Es ideal para grandes volúmenes de datos y donde métodos analíticos no son viables. ¿Cuál es la aplicación práctica? Este enfoque permite mejorar la precisión de modelos predictivos, adaptarse a datos ruidosos o incompletos y automatizar el ajuste de modelos en pipelines de Machine Learning. Y aquí tenemos la bibliografía. Usamos Google Colab para ir practicando también. Muchas gracias.